Hola, hola, bendiciones en Cristo. ¿Cómo estás, hermano Juan Pablo? Hola, hermano Cristian, ¿cómo has estado? Bien, acá por la pura gracia del Señor, solo por gracia. Bien, en pie. Así que estamos acá. ¿Y tú cómo has estado? Bien, acá, bueno, vivo acá en el sur de Chile, y ¿Ya? el tiempo está un tanto raro porque ha hecho frío, después poco calor, de hecho ya estamos en plena primavera ya, esperando ya el verano, que aquí es Sí. súper, una temporada alta, entonces estamos esperando con ansias el verano, si es que el Señor no ha venido antes. Está bastante extraño el clima, o sea, como que hay días que parece que fuera invierno y como que cambia de un momento a otro, Sí, extrañamente, o sea, una cosa sí, con las porque nubes ahí que están haciendo. antes yo me acuerdo que hace años atrás, de hecho cuando estaba chico, los días eran mucho más estables. O sea, los días no habían fluctuaciones en cuanto al tiempo a lo largo del día. Entonces, por Claro. lo menos yo lo he visto, lo veo acá, donde yo vivo. O sea, lluvia, después sea el cielo, día nublado, viento, y algo bastante raro, que antes esto por lo menos Sí, no pasaba. Sí, 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 sí. pasa mucho ahora eso y bueno, es parte del tema de los días en que estamos ya acercándonos ya al- a un cambio de dispensación, por así decirlo. Que Sí. ese es un tema bastante controvertido en la iglesia hoy en día, los creyentes, si viene antes, si viene después, y al parecer los días están, digamos, hay un manejo del clima que pareciera ser que tuviera relación con eso, digamos. Así Hoy que los días están mucho más no me quiero cortos. adelantar, no es el Sí, tema no es el tema de, no, no. de esta conversación. Ujú. Hermano Juan Pablo, entonces, Dime. yo creo que hay, porque a ver, lo que convengamos que cuando uno habla de estos temas, por ejemplo, como el que te comenté, escatología, no hay mucho disenso, no hay mucho problema más que cuándo ocurren los hechos y todo. Pero cuando se habla de doctrina, sobre todo cuando Ujú. tiene que ver con la doctrina del Evangelio mismo, de la Ujú. salvación, ahí comienzan a haber problemas. Yo creo que tú también sabes mejor que yo, incluso las dificultades que pueden haber como cuando se explican términos como la circuncisión espiritual, estar en Cristo, estar en el pecado, o el arrepentimiento, cuál es el Evangelio, cuándo es legal, cuándo se aplica, cuándo es válido, cuándo es salvo o cuándo no es salvo, son como preguntas que plagan a los creyentes o a la Sí. cristiandad, a la gente que profesa la cristiandad, y realmente es un tema muy Mm. angustiante, digamos, que no hay una claridad respecto a lo básico. Sí, Entonces, po. Es que eso es un poco lo que queremos hablar hoy cuando, día. nosotros cuando estudiamos y estamos y predicamos la palabra, estamos de partida haciendo algo bastante serio y estamos caminando sobre el filo de una navaja, porque tú puedes Claro, cambiarle, tú puedes añadirle o quitarle cosas que al parecer a primera vista parecen insignificantes, pero em, puede afectar el mensaje del evangelio. Y tú puedes ponerle totalmente, le puedes poner de tu propia cosecha al evangelio claro, pensando que estás haciendo bien, pero en el fondo estás afectando a muchas personas que entren por la puerta estrecha. Y tú puedes claro, ser salvo, o sea, puedes ser salvo, pero algo te pareció conveniente porque estás actuando en la carne y no en el espíritu. claro, claro. Y yo creo que hay una cosa quizás como contexto, la idea nos da nombre, por lo menos todavía ahora, pero existe ¿Sí? mucho esta cosa de querer como hacer conversiones masivas, Ujú, multitudinarias, atraer gente al Evangelio, con ujú. un mensaje como aguado, decir, ¿sabes qué? Yo soy igual que tú, peco, 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 peco y no me pasa nada. Digamos. Y, 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 y tú también podrías, en el fondo, pecar, pecar, pecar a ver, un poquito un cuarto la conexión. Están pasando cosas ahora cuando piensa uno, pero en el fondo, la,
a ver, la discusión en el fondo es por qué una persona se convierte al Evangelio. ¿Es realmente el objetivo ser salvo del infierno o irse al cielo? ¿O es que la persona realmente entiende que es su pecado y su condición como subyacente ¿Mm? a él y a toda la raza, digamos, humana, lo que en realidad es el problema? ¿Ya? Entonces, quizás cuando se lidia con el problema del pecado, se obtiene directamente y de mejor manera el Evangelio. Y eso es lo que queremos un poco explorar a través de las epístolas de Pablo, Romanos 6, y después más adelante tal vez, quizás con un esquema un poco legalista, no ¿Mm? legalista en el sentido cumple la ley, lo que se entiende por legalismo, sino que explicar, diseccionar legalmente estos conceptos, digamos. ¿Por qué? Porque efectivamente el Evangelio es necedad para los que se pierden, digamos, pero para los que somos de Cristo es poder de Dios para salvación, Sí. ¿ya? Y explicar legalmente por qué es así, ¿ya? Porque yo he visto muchas objeciones de personas que se dedican a las leyes o entienden y te dicen, el Evangelio no es legal. ¿Cómo le dice a una persona que pecó toda la vida y que por esa cosa se arrepintió en el lecho de muerte y fue perdonado de todo, digamos, del Claro, pasado, del presente y de los incluso futuros, los pocos minutos de vida que mm, le quedan? ¿Cómo puede ser claro. posible? Y hay una explicación y está en la Biblia y generalmente no se explica. Yo nunca la he visto expuesta. Pero Esa lo que tú mencionas ahora, el Señor lo explica en una parábola. No sé si te ¿Mm? acuerdas que hay un señor tiene una viña y contrata unos jornaleros, unos ¿Ya? eh, entran a ¿Sí? trabajar más temprano y otros más tarde, pero, Claro, pero ellos reciben el mismo salario, claro, independientemente de cuánto trabajaron o cuándo partieron trabajando. Entonces, los que partieron trabajando más temprano, pero porque no es justo, trabajamos más horas, porque porque tenemos que recibir el mismo salario que los el mismo que, salario. que Mm, entraron más tarde a trabajar. claro, Entonces, con el proceso de salvación, con la salvación, con la salvación en sí, ocurre lo mismo. O sea, hay personas que se convirtieron en su juventud, otro en su lecho de muerte, o sea, ¿Mm? tuvieron muy poco tiempo, pero ambos son salvos. Claro, Mm, lo que nos diferencia en el fondo es que, claro, va a haber un tribunal de Cristo, claro, que todos los salvos vamos a compadecer ese tribunal y van a ser evaluadas nuestras obras que hayamos hecho, claro, estando en la tierra, o si claro, fueron, en el fondo, genuinas, espirituales, en el espíritu, o fueron hechas en la carne para claro, agradar a los hombres. claro. Pero es Amén. interesante porque las personas en el fondo ven el evangelio como necedad, como algo sin sentido. Mm, O sea, ¿cómo es posible que mis pecados puedan ser perdonados y perdonados por un solo hombre? Porque para ellos claro, Jesús es un hombre común y corriente o es una figura religiosa, pero ¿cómo es posible que un solo hombre claro. me haya Una perdonado todos obra. mis pecados? Claro, porque él vivió hace 2000 años, entonces yo estoy viviendo en el año 2025. Mm, ¿Cómo es posible que una persona que vivió hace 2000 años atrás me mm, haya perdonado los pecados, inclusive en esta claro, fecha? Y la gente claro. eso no lo entiende. A veces lo que yo en el fondo, los días son malos, el tiempo es corto, y yo cada vez más el Espíritu Santo, el Señor me está poniendo en mi mente que es mejor no irse por las ramas, en el sentido de tratar de uno explicar con Sí, sabiduría de uno estas cosas, sino que sencillamente limitarse a lo que está escrito, porque de verdad lo que está escrito, como yo te mostré hace un rato, es prácticamente casi como un guión médico. Ah, esto pasa esto, ¿por qué pasa lo otro? Y las mismas referencias te explican un poco. Y yo creo claro. que una buena epístola, un buen libro para empezar, que es muy difícil, yo digo, nunca se explica, es la epístola de los romanos. Y quizás partir del medio del capítulo 6 porque ahí habla de una cosa que es clave, cómo eh, se lidia con el asunto del pecado, cómo se resuelve esa cosa a nivel personal, individual, y por qué.
ocurren ciertas cosas. Yo creo que podríamos empezar con la lectura. Yo eh, voy a mostrar un esquema un poco de mi Biblia de estudio, ¿ya? Yo uso la Biblia de estudio de Peter Ruckman, ¿ya? Y leo la Biblia en inglés solamente, prácticamente. O sea, igual de repente para predicar, para ministerio y todo eso, uso la Biblia Valera 23, antes usaba la 2010. Pienso que Ujú. hay un proceso de purificación en marcha ahí, que es bastante bueno, pero para efectos de mostrar el esquema, yo creo que yo creo que podría mostrar cómo está en esta Biblia de estudio. Dice, eh, a ver, acá está, partamos en capítulo 6. Dice, son tres, básicamente tres, lo divide en tres partes, el Romanos 6. Dice, el único bautismo que identifica a los creyentes con Jesucristo. Hay un bautismo de identificación, básicamente, que está descrito en la epístola de los Romanos, del versículo 1 al, si mal no recuerdo, al 6. Los primeros seis Perfecto. versos de Romanos 6 hablan de lo que es el bautismo en términos de identificación. O sea, no toma todo lo que ocurre en el bautismo, sino que más bien en términos del espíritu, del alma, esto que siempre comenta Juan Pablo y lo que sea, lo que hay que hablar, sino que Sí. es una cosa de identificación solamente. Y es clave la identificación. Por ejemplo, te voy a decir legalmente lo que significa identificarse. Pero no quiero porque no lo encuentro, pero te has ¿Eh? dado cuenta, por ejemplo, que los agentes legales que son del sistema legal te Ujú. piden identifíquese con un carnet Así es. y legalmente ese eres Ujú. tú. Ujú. Entonces acá hay un proceso de identificación descrito en la epístola de Romanos muy similar legalmente, ¿ya? En los primeros 6 versículos. Esa Ujú. es la antesala para obtener doctrinalmente. Recuerda que toda la escritura está escrita para doctrina, primeramente, doctrina. ¿Cómo doctrinalmente se obtiene la victoria sobre el pecado? Ya acá sobre el pecado en términos generales, porque claro, uno puede decir, hay un pecado específico que tiene cada uno, o varios, o que están eso, pero Ujú. es como que es todo un fruto de un mismo árbol, básicamente. Entonces, para Claro. derrotar un pecado en particular, hay que tener una victoria sobre el pecado como general. Y eso está del 7 al 14. Esta es mi Biblia personal de Sí. estudio, por eso está rayada. Eh, Sí. la libertad, ya, y finalmente hay una prescripción, es Ujú. como una advertencia, como un tirón de orejas también para los creyentes que usan este libro, esta carta, digamos, pensando que acá realmente Pablo me está dando libertad para pecar. Y no es eso el sentido de esto, sino que es como una prescripción para derrotar esa situación. Entonces, hay una prescripción del 15 al cierre, digamos, Ujú. al último versículo, del 15 al 20. Ujú. A ver, está desordenado esto. Del 15 al cierre del versículo del libro hay una prescripción que dice que la libertad de la ley no es una licencia para pecar. ¿Ya? Y eso tal vez sea como el cierre de esto con la epístola de Romanos 6. ¿Ya? Así que, habiendo mostrado el esquema, que son Ujú. básicamente tres partes, del 1 al 6, del 7 al 14 y del 15 al cierre, voy a poner la paralela español-inglés, digamos, para no seguir, eh, para no confundir. Entonces, agregar el escenario. Ah, aquí está, ahí está, ya. Ujú. Voy a, ya, entonces acá, ese no es la paralela esta. Voy a cambiar la ventana. No, no, era esa. Ya, espérate. Me parece que no, Ahí esa está, la vi. ahí está, Ahí, claro, ahí está. Ya. ahí está. Es que lo busqué de otra forma y se cambió el Romanos 6. Ya. Ujú. Entonces,
podríamos partir leyendo un versículo por versículo o dos, los lees tú y los Como vamos quieras. comentando, eh, Como ¿ya? quieras. ¿Dónde quieres? ¿Desde cuándo? ¿Desde el uno hasta Del dónde? Romanos 1 y al 2, los primeros dos Romanos versículos. 1 y 2. Ya, voy a leerte de mi Sí, Biblia 1600 purificada. Dice, ya, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No lo permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, yo quiero, en primer lugar, decir que cuando la palabra de Dios se refiere a el pecado está hablando de una naturaleza pecaminosa, porque mucha claro, gente eh, lo confunde, ¿no es cierto? Nosotros como hijos de Dios no estamos en pecado, porque nuestros pecados han sido perdonados claro, por gracia, mediante la fe. claro. Ahora bien, es importante, quiero un poco explicar cómo ocurre el proceso de salvación, que ocurre en ¿Mm? un microsegundo. O sea, no estamos hablando de tiempo, de meses, de años, sino que, como Mm, lo enseña lamentablemente mucha religión, sobre todo el catolicismo claro, romano, un proceso, pero acá vamos a conectar los eslabones. En primer ya, lugar, nosotros escuchamos el Evangelio, ¿no es cierto? sí, Primera de Corintios 15, 3 al 4, ¿Mm? eh, nos arrepentimos, reconocemos nuestra condición de pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados, y como dice en la carta a los Efesios 1:13, que desde que oímos el Evangelio y desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cómo ocurre este nuevo nacimiento? Y cómo también somos muertos al pecado. Somos muertos en nuestro cuerpo de pecado. amén, Ocurre una circuncisión, como lo dice el apóstol Pablo en la carta de Colosenses capítulo 2, versículo 11, que hemos sido circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, como lo hacían los judíos, como un símbolo del pacto abrámico, sino que hemos sido circuncidados con la circuncisión de Cristo. Es claro, decir, que el Señor hace un corte profundo, un corte espiritual y separa claro, nuestra alma de nuestro cuerpo de pecado. Nuestro cuerpo de claro, pecado ahora está totalmente aislado, claro, es claro. crucificado. Después, si seguimos leyendo en Colosenses, vamos al 13 y al ¿Mm? 14 de ¿Mm? los versículos, dice que el Señor anuló el acta de los decretos que estaban en nuestra contra, que eran contrarias, Claro, sacándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, que claro, nosotros, nuestro cuerpo de pecado ha sido crucificado juntamente con Cristo. Nuestra claro, alma, nuestra alma es limpia con la sangre de Cristo y ocurre el sello, porque obviamente el Espíritu Santo no puede morar en un alma que está aún con los pecados. Por eso los claro, justos del Antiguo Testamento no podían ser sellados, porque aún no ocurría la redención de sus almas. claro, Ahora nosotros como salvados, hijos de Dios, tenemos un hombre nuevo, tenemos un hombre claro, que quiere seguir la ley de Dios, pero tenemos este otro hombre, este hombre este hombre viejo que claro, no sigue y no puede sujetarse a la ley de Dios, que es sin contraria a la ley duda, de Dios. sin duda. Y, Y sin duda eso, Juan Pablo, yo te quería complementar una cosa acá ¿sí? Ujú, para guiar un poquito el estudio, porque básicamente, mira, ujú, esta palabra ujú, en el pecado, entonces estamos en el pecado o estamos en Cristo. claro. Hay dos hombres y hay dos estatus, digamos, en el fondo. Hay Mm, dos, voy a adelantarme un poquito, hay dos jurisdicciones, digamos, hay dos leyes claro. que Ujú, operan. Ya, pero eso está en Romanos 7, lo vamos a ver en otro programa, porque realmente es un capítulo también pesado que no se expone sí, en otras instancias. Pero básicamente Pablo habla con esta pregunta. Seguramente sus conversos estaban diciéndole mucho de lo que se dice ahora, hoy en día para atraer a la gente al Evangelio. Te dice, tú puedes pecar, seguir haciendo lo que estabas haciendo ujú, y total, estás en Cristo. Entonces no aplica la ley, no, o sea, no te va a pesar tanto lo otro. ¿ya? Entonces, la respuesta de Pablo acá a sus conversos era, perseveraremos en el pecado. Perseverar en el fondo es como
yo estaba haciendo algo y ¿Mm? sigo haciéndolo. O Y lo sea, perfecciono. y sigo perfeccionándolo. Entonces, si yo iba a lugares que no tengo que ir, sigo yendo. Si yo veo cosas que no tenía que ver, sigo viéndolas, y, ¿me entiendes? Perseverar. Entonces, Pablo le dice, en ninguna manera, ¿ya? O No, sea, porque los que somos, y acá te dice básicamente, estamos en el pecado, dice, pero acá te dicen no, porque los que somos muertos al pecado, ¿ya? Al pecado, es como lo que dice, lo que decías tú, es como que fuera todo una misma cosa, es básicamente un mismo árbol, te genera distintos, distintos ramajes, distintos follajes, distintos tipos de frutas, digamos, en tamaño, pero del mismo árbol, digamos. claro. Entonces, el pecado es eso, ¿ya? Pablo lo trata así para efectos de lidiar con él en este capítulo, ¿ya? Y eso es lo que te quería complementar para guiar un poquito el tema más allá de lo descriptivo, digamos, sino que acá está como siendo prescriptivo, en el fondo, ¿no? ¿Me entiendes? Eh, Eso, no sé si algo más para seguir con el versículo 3. Yo voy Eh, a buscar el comentario porque estoy sí, sí. el comentario de repente. Ujú, Ya, aquí estoy. ujú. Eh, ya, voy a seguir entonces. Vale, si A ver, quieres, sigo leyendo. Y tú me dices sí, dónde pare. sí, Perfecto. vamos a leer eso. El 3 y Y el dice, 4. el 34, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesucristo somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Tremendo, tremendo. O sea, ya en 4 versículos ya te dijo más o menos por dónde va la cosa, digamos. Sí, Por eso te digo, hay gente que lee esto y lo lee así como, rápido, rápido, y salta, se sí, salta todo, y no, pero ya si uno disecciona 4 versículos, ya te está diciendo que muchas cosas, digamos, y quizás no las vamos a ver, no se ven todas de una, digamos. Pero, por ejemplo, que sabes que dice, mira, esto, dale. le pregunta, ¿Mm? espera un poquito Juan Pablo, dice, Dale, le adelante. está diciendo todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Entonces aquí básicamente le está hablando a los conversos, a los genuinos salvados, digamos, como dice Claro, sí, un por amigo supuesto. ahí. Entonces, ¿cuál es la característica? Es que ser bautizados en Cristo Jesús, nuevamente esa palabrita en, el genuino salvado está en, esa es la condición, y que la vamos a seguir repitiendo para que esto tenga algún sentido, sea como válido. Pues si no, si esto no fuera así, no tendría sentido discutirlo. Entonces, está en, ¿ya? Y también, para estar en Cristo Jesús, hay que haber sido bautizado en su muerte, ¿ya? O sea, el bautismo no es como no es solamente, no es como dicen, hoy el bautismo de agua, como hacen en No, muchas congregaciones, me bauticé en agua. No, es el bautismo en su muerte, para efecto de lidiar con el tema del pecado, ¿ya? Prescriptivamente. Entonces eso es lo que hay, y esto recién en el versículo 3 dice, ¿Mm? además, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos sepultados con Él en la ¿Mm? muerte, por el bautismo, ¿ya? O sea, el bautismo y la muerte van juntos, ¿ya? Ahora, ¿muerte de qué? Porque nosotros estamos hablando con ustedes ahora, ese es el punto, digamos, eso es lo que no se entiende. Pero acá dice, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Estamos vivos, y en el fondo la novedad de vida es en el fondo la evidencia externa, ¿ya? O sea, nosotros estamos acá, en el fondo te digo, claro, el cristiano peca, el genuino, al que ha sido bautizado en el bautismo de muerte de Jesucristo, va a pecar, ya nunca va a llegar a ser perfectamente santo en vida, ya, pero hay una forma, digamos, de ir derrotando eso, que es lo que habla Romanos 6, ya.
Eh, Y esta es la como característica para andar en novedad de vida, porque dice, si cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas, he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿ya? yo, Entonces hay claro, novedad de vida, esto. eh, quiero hacer mi aportación respecto a ¿Sí? esto. A ver, nosotros, ¿Ya? siempre la palabra de Dios nos describe a nosotros cuando, que somos, el momento que somos salvos, en adelante, Claro, hasta la muerte física o hasta que, bueno, hasta que el Señor venga por nosotros, siempre sí, se le asemeja a un ciclo de vida. Es decir, nacemos, pasamos como bebé espiritual, somos niños y llegamos a la adultez. Entonces, dentro de claro, ese periodo de vida, nosotros probamos distintos tipos de alimentos aptos para ese tiempo. Leche claro, espiritual, comemos tal vez una comida mucho más, más masticable y finalmente una vianda, un filete de claro, miñón, por decirlo así. Que claro, eso es, se relaciona a la revelación de los misterios de Dios. claro, Ahora bien, eh, nosotros, obviamente, como salvados, podemos permanecer en un estado de bebé espiritual por mucho tiempo. De hecho, el apóstol Pablo bueno, no es que discutía con los corintios, pero se quejaba con ellos, se enojaba que a ustedes yo no les puedo hablar como espirituales, sino tengo que hablarles como carnales, porque entre ustedes hay contiendas, hay comprendo, disputas. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo claro, 3. Entonces, son claro, hermanos que permanecen en un estado de bebé espiritual, tienen contiendas, riñas, entre ellos tal vez por cosas totalmente triviales, no han crecido. Por lo tanto, su carne está activa, están en una debilidad de fe tremenda. Ahora claro. bien, al parecer ellos no han tenido el conocimiento, la conciencia el fondo ignoran de que han sido juntamente crucificados con Cristo, que su carne está crucificada. Entonces, Claro, ¿por qué? eso no nos adelantemos, Juan Pablo, porque eso viene Perfecto. en otro versículo. Por eso te digo, sigamos el mismo orden de acá, porque yo te digo, yo pienso que Pablo, y yo creo que me quedo corto de palabras, la forma que tiene tan metódica, y tan Ujú, lógica y tan como económica de hilar las ideas y los conceptos que van unos con otros, de repente, y claro, de repente, no sé, por ejemplo, vamos a ver una palabra que está acá, en el ujú, versículo 5 ujú, que claramente hace alusión a algo. Ya voy a leerla y vas a saber cuál era, Dios. Versículo 5 Romanos 6 5 dice, porque si fuimos, o sea, ya que todo lo anterior, los primeros cuatro versículos, entonces dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él ujú. en la semejanza de su muerte, ¿ya? También lo seremos en la semejanza de su resurrección, ¿ya? O sea, básicamente, para tener la resurrección te está diciendo que es necesario haber sido plantado en la semejanza de su muerte. O sea, es necesario haber muerto, en haber sido Claro. bautizado en el bautismo de su muerte. ¿Ya? Y fíjate esta palabra acá, es como, ¿te acuerdas cuando el Señor le decía a Nicodemo, es Ujú. necesario que esto muera? ¿Cómo fue que se lo dijo a Nicodemo? No, tonto, es necesario que primero muera. No me acuerdo ese versículo. ¿Te Pero yo acuerdas lo el busco, texto que está dando? Sí, Juan capítulo 3. Yo lo busco, pero Juan capítulo sigue, 3 sí. yo te lo segunda vez. La palabra acá es plantados y Claro. tiene que ver con el nacer de nuevo en el fondo. A Ujú. ver si lo encuentras. A ver, es necesario que esto muera. Jesús a Nicodemo. Mm. Eh, bueno, Bueno, aquí me perdí, pero nuestro Israel, ¿no es cierto? Hablamos, identificamos, hemos visto. Bueno, me perdí, no lo encontré. mira, Nicodemo, Mm. espérate, no. Bueno,
ahí hay una, bueno, básicamente el Señor le dice que es necesario que primero esto muera, digamos, Ujú, la semilla, para que nazca de nuevo. Estoy como parafraseando. No fue el diálogo con Nicodemo, fue otro. me parece, A ver, me parece que bueno, ahí nos faltó la preparación, pero ya lo vamos a encontrar. En el fondo, pero eso de plantar tiene relación con la simiente santa, digamos, con la semilla, claro, porque por eso está esa palabra ahí. Primera de Juan 3:9 dice que nosotros tenemos la simiente de Cristo, un nuevo Eso, hombre, el cual no puede pecar, no peca. claro. Mira, mira, ¿verdad? Es que eso es en el fondo. Fuimos plantados juntamente con Él. Y ahí está, y por eso está esa palabra ahí, por eso me gusta subrayarla. Son- Sí. Entonces, ahora en el versículo 6 hay un verbo que está en continuo, digamos, en un Ujú. gerundio, sabiendo, es como es una cosa que está siempre, digamos, ¿no? O sea, sabiendo esto, o sea, uno lo sabe, ya es un conocimiento, en el fondo, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, ¿ya? A fin de que no sirvamos más al pecado, ¿ya? O sea, nuevamente, hay varias cosas acá. Te dice que uno tiene que saber una cosa, y Ujú. si tú le preguntas a una persona que profesa la cristiandad, tú le dices, tu viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvas más al pecado. Yo tengo mis dudas si lo saben, porque es Es que como lo que pasa es que inicialmente cuando tú le predicas a alguien el evangelio, tú no le prediques estas cosas de crucificar porque la carne, uno trata de hacer un mensaje mucho Mm, más simple. mm, ¿M? claro, Mu- pero en el fondo eso es lo que es que en el fondo, por eso la carne se resiste a creer el evangelio, porque hay una muerte asociada, digamos. O sea, cuando hay un salvado, en el fondo hay un difunto. Y eso es Muere, lo que está pasando acá. claro, muere. Bueno, yo por lo menos lo asocio como una especie de un secuestrador que está ahí, ¿Ya? ¿no es cierto? Que está ahí, no está como estos típicos secuestros, ¿no es cierto?, que hacen en vía pública de un tipo que ¿Mm? agarra a su víctima por atrás del cuello y le pone una pistola Claro, acá. claro, Entonces, y sería como el fondo, la muerte, el pecado, claro, el reino de las tinieblas que está ahí contigo. Pero Cristo, claro, en el fondo, nos ha libertado de ese reino de las tinieblas. claro, Como que saca a este secuestrador y lo separa y queda como claro. crucificado. Eso es lo que pasa más o menos. Y claro, nosotros estamos en una especie de dualidad, luchando día a día con este viejo hombre, por eso lo que está señalando el apóstol Pablo es que no es que, claro, estamos bajo la gracia de Dios, lo cual no implica una licencia para pecar. De hecho, el No apóstol nos Pablo menciona, adelantemos, no nos adelantemos, no, Juan no, Pablo. perdón, es que a Sigamos el mismo veces se esquema que usa pone la Pablo, palabra porque ahí, de verdad está aprobado esto por el Espíritu Santo, y todo esto que va a decir está en el capítulo, ¿ya? Pero perfecto. en el fondo, el versículo 6 te dice que cuando hay un genuino nacimiento, en el fondo hay un difunto, hay un muerto, digamos. O sea, y por eso tal vez en algunas culturas resisten el evangelio o que se predique porque técnicamente lo saben. Por ejemplo, hay un versículo que Pablo dice: ciertamente para el mundo nosotros somos olor de muerte, pero para el Señor somos olor grato, digamos. Porque Sí, básicamente un genuino, un cristiano para el mundo huele mal, digamos. Huele a muerto, digamos. Es un muerto sí, técnicamente, o claro. sea, genuinamente hablando. Entonces, y cada vez se hace más evidente a medida que se va eh, teniendo victoria, de acuerdo a lo que está prescrito acá, ¿ya? Y por eso esto no se predica, no se enseña. Yo nunca, sabes que nunca lo he visto enseñado, Esto, nunca nadie lo menciona. ¿Me entiendes? esto es más profundo, esto es Mm, carne, es vianda. claro, claro. Ahora nosotros Pero también es como... lo básico. Yo creo que es que es lo básico Pablo, porque es la receta para la victoria, digamos, día a día. Fíjate que hay una cosa acá
hay que fijarse cómo está escrito, y Ujú. por eso me gusta, y por eso digo que esta versión, esta Biblia en español, mejora, porque los verbos incluso los mantiene como están en la King James, que tiene una razón de ser, por ejemplo, que esto se llama un gerundio, un presente continuo. Ujú. Entonces, es el sabiendo. Ese endo es la terminación de que una cosa es una acción que continúa. Uno Claro. lo sabe siempre, ¿ya? Eh, eh, Mira, quiero acotar una cosa acá, Ujú. ¿ya? Eh, por eso yo pienso que le falta purificación a esta Biblia, porque fíjate cómo dice la King James, la paralela, digamos. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre is, o sea, está crucificado. No es que fue crucificado, es un Claro, is, o sea, estamos. un presente perfecto, es una situación que ahora tú y yo estamos crucificados con Cristo, un Sí. tiempo presente, ¿ya? Y es muy distinto decir fue. O sea, es un pasado perfecto, una acción que ya ocurrió, efectivamente ocurrió, pero acá cuando le pones is, continúa. No, esto es Y presente, eso claro. yo creo que eso es clave para lograr esta victoria que está hablando acá Pablo. ¿Ya? Ahora, en este versículo dice, sabiendo que nuestro viejo hombre is, el presente perfecto, Ujú. ¿para qué? Para que el cuerpo de pecado fuera destruido, acá también dice sea destruido, ¿ya? Mm. O sea, es como que en el fondo hay que saber que uno está crucificado con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido. No voy a entrar a definir bien qué es lo que es el cuerpo de pecado, pero yo creo que ya hay una idea, dice, Mm. para que de aquí en adelante, ese henceforth es una palabra que significa de aquí en adelante en inglés, no lo dice en las versiones en español, ¿ya? Pero dice, para que de aquí en adelante no sirvamos al pecado, ¿ya? Entonces, básicamente servir, yo entiendo, servir al pecado es seguir pecando y seguir, digamos, sirviendo Pers- al pecado, a la o sea, codicia, perseverando. perseverando en el pecado. Claro, Y nosotros, por ejemplo, somos salvados, no queremos de ninguna manera perseverar en el pecado. Pero claro, cuando cometimos pecado, la verdad es que nos sentimos mal, claro, el Señor nos tira la oreja. Oye, hiciste mal acá. claro, claro, ¿Mm? claro. Pero en el fondo, más allá ¿Mm? de las consecuencias, digamos, ¿Mm? acá hay un esquema en el fondo. Hay un esquema de que lo que hace Pablo es que te dice tu estatus. Tú en estos momentos estás muerto, ¿ya? Muerto al pecado, ¿ya? Y crucificado en Cristo y crucificado con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado, el tuyo, sea ¿Mm? destruido y para que no sigas pecando, digamos. Esa es en el fondo, el objetivo de lo que se va a prescribir más adelante, Ujú. ¿ya? Perfecto. Porque, a ver, nuevamente hay un evangelio muy, muy simplón que te dicen, no, si fuiste salvo, si lo creíste con todo tu corazón y no dudaste, Ujú. puedes pecar, pecar, pecar. Y Pablo abre esta cosa con esa discusión. Te dice, ¿qué haremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, él abre con esto y te dice en el fondo cómo derrotar esa situación, ya que sería lo ideal, digamos, en la iglesia, los que profesan la cristiandad. No, en ningún momento está diciendo que uno es genuina, uno es un santo técnicamente, uno es un santo, pero no hay, no está libre de pecado mientras esté en el cuerpo de pecado, que es lo que ven ahora la carne y hueso, digamos, esto. Claro. Y, y, y Entonces, se- y mm, claramente este cuerpo de pecado se va degradando, desgastando, lo cual nos dice claramente que nosotros aún seguimos pecando, claro, estamos en este cuerpo. Sí. claro. Pero el objetivo, lo que siempre hablaba Pablo, está también en su epístola, es que
quería llegar a la altura de la perfección de Cristo. Entonces el objetivo de él, además de predicar el Evangelio que le fue revelado, el Evangelio que nosotros predicamos ahora, de la salvación, digamos, el Evangelio de Jesucristo, de la gracia del Señor, además de eso, él buscaba cómo llegar a la perfección, digamos, dentro de lo que pudiera lograr, digamos. Y ahí estaba, y esta es como la receta en el fondo. Y, y bueno, en el esquema del versículo 7 era Ujú. la... Deja volver Dale, a dale. mi Biblia de estudio para mostrarte cómo dice. Ya, a ver, dice acá el versículo, creo que está antes, Ujú. dice, ya, la forma doctrinal de obtener victoria sobre el pecado. Ya, que eso al final lo que una persona que busca la salvación está buscando, ya, porque el pecado en el fondo se derrota, el Señor lo derrota de varias formas, judicialmente, la Ujú. salvación, digamos, se renuncia a alguien justo, pero también hay una lista de eso vivencialmente en la persona que recibe eso, ¿ya? Y a eso me estoy refiriendo, ¿ya? A ver, entonces voy a quitar esto porque es solamente para que vean que hay un esquema en el libro. Ya voy a quitarlo y vamos a seguir leyendo ya. Entonces estamos desde el versículo 7 hasta el 15 si no me equivoco, está la forma doctrinal de derrotar al pecado, ¿ya? Entonces, si quieres, Juan Pablo, ahí lee el ¿Qué parte? ¿En qué 7, parte? el 7 versículo ya. 7, ¿sí? Porque el que está muerto libre del pecado. Y si somos ¿Ya? muertos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Ya? Cierto es que Cristo, habiendo Ahí, resucitado, dejémoslo ahí. ya, perfecto. Entonces, ahí nuevamente ya te dice un resumen, te dice, porque el que ha muerto, o sea, tú estás muerto, en el fondo, y estás libre de pecado. No es que fuiste salvo y puedes pecar todo lo que quieras. Moriste, fuiste enterrado con Jesucristo en el bautismo de su muerte, ya para poder ser resucitado después, y por lo tanto ahora estás muerto, ya. O sea, esa es bien, no sé, fuerte, pero en el Mira, fondo es lo que es. ¿Mm? voy a tomar la palabra. ¿Sí? En- el apóstol Pablo menciona que, y se lo dice a los romanos, que ¿Sí? nosotros ya somos muertos a la ley por el cuerpo de Claro, Jesucristo, ¿ya? claro. Por lo tanto, es importante destacar de que nosotros como personas, ¿Mm? como salvos, no estamos sujetos a la ley, estamos sujetos, somos libres. Claro, Es importante recalcarlo, porque mucha religión que se dicen salvos, se dicen cristianos, ellos aún siguen en la ley, aunque no lo quieran, aún se están mirando de la ley. Ah, claro, claro, yo estoy haciendo estas cosas para ser salvo. Y eso es un común denominador de toda religión, ya sea católica o sea protestante. Es importante saber que nosotros no estamos sujetos a la ley, porque mm, ya claro, hemos sido muertos a la ley. Después de hecho, el apóstol Pablo menciona después a los Gálatas, hace una alegoría entre la libre, Sara, claro. la esposa de Abraham, y de la esclava de Agar. Agar, Hace una alegoría sobre esto, lo cual claramente estas historias del Antiguo Testamento están dándote, en el fondo, te están, por decirlo así, allanando el camino de lo que va a ser la ley versus la gracia, finalmente. claro, totalmente. Y Pero yo te somos. quería complementar algo con Ujú. eso, no, que muchas veces como que en estos sistemas religiosos implícitamente se revela que ellos son esclavos de la ley porque inventan más reglas, digamos, de las que dice acá. Acá Ujú. la regla es una nomás, para vencer el pecado. Hay más, digamos, para el Evangelio y todo, están en otros capítulos, digamos.
Y Pero en el es, fondo, esta cosa de la persona que está en pecado me refiero que no está en Cristo, hay solamente claro, dos dimensiones, digamos, o solamente dos estados de la persona, digamos. Eh, de alguna forma tienen como esa necesidad de eh, ajustarse a la ley y cuando saben que no la cumplen, crear nuevas leyes, digamos, para poder, digamos, de alguna forma como limpiarse un poquito. eso, Yo creo y que eso, y eso es eso, un síntoma. ya, y eso es porque ellos no han creído en esta crucifixión de la carne. Claro, No lo creen, no lo creen si no lo ellos creen, están atados a la ley. Si, claro. hubo muchos judíos en la época de la iglesia primitiva, bueno, en el periodo, cuando estaban los Gálatas, el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas que había Mm, muchos judíos que se introducían encubiertamente a las congregaciones para espiar la libertad de ellos. claro, Nosotros somos libres, claro, nosotros no estamos sujetos a la claro. ley, ¿ah? Claro. Y En términos eso, qué bueno que lo digas, porque, a ver, un poco el esquema de esto también es que yo siempre veo de repente las exposiciones, los comentarios, y la gente, claro, dice esto, pero Pablo te explica cómo funciona, digamos. En la misma epístola dice que esta libertad que uno tiene una razón de ser, digamos. Y la razón de ser es el mismo hecho de que estás muerto, digamos. Y no es una cosa que yo me imagine que estoy muerto, sino que acá dice que uno está muerto y está muerto. Versículo 7. Esa es la fe, digamos. Entonces, hay una libertad en eso y yo creo que eso era lo que trataban de impedir estos infiltrados en las congregaciones. Oye, y lamentablemente, Cristian, y también para los auditores en general, ¿Mm? esto hoy día sigue pasando en los tiempos Claro, actuales. claro, A ver, convengamos que lo que está haciendo el apóstol Pablo acá en Romanos capítulo 6, le fue revelado solamente a él. En el Antiguo Testamento, esto no se conocía de ninguna manera. no, Esto le fue revelado al apóstol Pablo directamente del Señor, para nosotros, para edificación de la iglesia, para conocimiento de la claro, iglesia. Pero hoy en día, están sobre todo bueno, obviamente los ortodoxos judíos y los de la raíz hebrea, o también los mesiánicos que mm, dicen que Pablo es un falso apóstol, que aún estamos en la ley porque el Señor no ha venido a abolir la ley, según ellos. claro, Lo que no entienden es que el Señor Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Somos muertos claro, en la ley claro, por su cuerpo. claro, Estamos claro. sujetos a la ley. Y hay otra cosa que en el fondo distinguir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la ley y esta nueva ley, digamos, de la libertad en Cristo Jesús, que básicamente es la ley antigua y por la que se rigen las personas, digamos, que están en un sistema religioso, es el que hace estas cosas, por ellas vivirá. Pero acá nosotros decimos, no, estamos muertos, y entonces no estamos muertos a la ley en el fondo. ¿Sí? Ese es el punto. Y lo Un curioso, poco complementando. lo curioso es que esta muerte de este cuerpo crucificado no lo experimentó ni José, no lo experimentó el rey David, Claro, ni Abraham. no. O sea, tú les dices esto a ellos y te vas a una máquina del tiempo y retrocede al tiempo de Abraham, tú le explicas estas cosas, él va a decir, ¿qué? ¿Qué es Mm, esto? ¿Mm? claro, No lo claro. Y entienden. mucha gente batalla a Pablo, digamos. Por ejemplo, hay muchos judíos mesiánicos que Ujú. son los gente en Israel, Ujú. israelitas que creen en Jesús como Mesías, Ujú. pero rechazan completamente a Pablo. O sea, esto que estamos leyendo nosotros es una herejía, no sé, Oye, o inentendible, porque y todavía también, siguen la ley, digamos. y también pasa a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica rechaza a Pablo. Claro, no te lo Claro, dicen directamente, pero nosotros discutíamos en privados que para los católicos el evangelio o los evangelios son los sinópticos. Marcos, Juan, para ellos eso es el claro, evangelio, pero eso sigue siendo Antiguo Testamento. Cristo aún el no había, Antiguo no había Testamento. muerto. Ahora, Claro, nosotros, como te mencionaba minutos atrás, ya en el Antiguo Testamento, en el Génesis, ya se estaban allanando el camino un poco respecto a esto de la ley versus la gracia, con el hijo de la claro, promesa, Isaac.
el hijo de la libre, Sara, ¿ya? claro, Eh, no sé si tal vez me vaya muy a la profunda, pero el apóstol Pablo en Gálatas 4 hace esta alegoría claro. con, Sara y Agar, con, con Sara y Agar. Mira, claro. ¿por qué, por ejemplo, Ismael no podía ser el hijo de la promesa? ¿Por qué? Si nació de la simiente de Abraham. Mm, Porque Agar era una mujer egipcia, era de Cam. Y Cam, claro, y fue la descendencia de Cam fue maldecida por Noé. ¿M? La maldición fue que Cam iba a ser servidor de Sem y de Jafet. claro, claro. ¿M? Y claro, Totalmente. ¿sabes? Y los que están por la carne, por la obra de la ley, no pueden agradar a Dios, si ese es el punto. En el fondo. Es que, No pueden es agradar, que, sí. Es que, es que sin fe es imposible. y es muy difícil, es como, es ofensivo explicar esto, decir, sabes que todo lo que tú estás haciendo para agradar a Dios, si lo estás haciendo en tu carne, si no te estás considerando crucificado en todo momento, si no lo ves como un hecho cierto, digamos, de la causa, no agrada. Es que por eso digo que esto es fundamental, explorarlo, diseccionarlo, Mira, entenderlo, es- vivirlo. Si no, tu cristianismo es falso Cristian, o son obras hechas en la carne, digamos. mira, Y tú hablaste al principio mucho, déjame, aquí termino, hablaste vale. mucho del tribunal de Cristo, que va a ir ¿M? que va a ser para las personas que nacieron de nuevo, digamos, ya que Claro. recibieron la gracia y el evangelio en su tiempo. ¿M? Y mucho de lo que yo veo que está ocurriendo son ministerios que la gente lo hace con su propio inteligencia, con su propio talento, o en la ¿M? carne básicamente, y por eso esto es tan importante, porque la forma, no me quiero adelantar al capítulo, pero en el fondo dice que la forma de servir es esta, digamos. Mira, Y claro, eso. toma la palabra. Dale. Yo a veces sigo un canal de YouTube, no voy a dar nombres, pero que soterológicamente están totalmente errados. Pero lo sigo por un tema de que dan noticias de actualidad que son bastante buenas e informativas, sobre todo lo que está pasando en Israel ahora con los palestinos. Pero ellos dicen que un cristiano tiene que, de alguna manera, ser digno de ser arrebatado, ya que tú Ah, ya. no seas parte de la iglesia de Odisea, sino de ser parte de la iglesia de Pérgamo. Entonces, Un rato separado. ¿qué le estás transmitiendo a esa persona? Ah, claro, yo tengo que hacer buenas obras, santificarme, para Mm, ser digno de ser arrebatado, pero eso no, vas a hacer obras de la carne. claro, La intención de esas obras buenas que tú vas a hacer para ser arrebatado vienen de la carne, es lo que te mueve es el miedo. Yo no quiero pasar por el periodo de la gran tribulación, por lo claro. tanto, Mi carne como lo teme. me muevo por miedo y no me muevo por fe, yo voy a hacer estas obras para ser arrebatado. Pero todo lo que no Totalmente. provenga de fe es pecado, lo dice Claro, el autor de Hebreos. Entonces ya totalmente. hay un engaño. Sí, Estás actuando en la carne. efectivamente. Y estos ministerios se hacen en la carne y apelan a la carne también. Por eso no son efectivos. Eso es lo que yo estoy tratando de explorar, porque, Mm, mira, hay otro ministerio también, es de un chileno, digamos, tú lo conoces bien, que tiene unos cuantos como 90.000 seguidores, 100.000 seguidores, ujú, eh, y, y siempre se queda en el tema de la salvación, como que si mm, todo el cristianismo fuera la salvación, y dice, y lo que hagan después, prácticamente no te lo dice así, pero lo que hagan mm. después me da lo mismo, en el fondo, ¿no? No es necesario que derroten el pecado, digamos, pero tienes pura gente que no, que claro, supongamos en el caso que logren el conocimiento de la verdad, digamos, logren la gracia y salvífica, Mm. crean el Evangelio, no van a poder ser útiles, digamos, y toda su vida de ahí en adelante va a ser derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, ¿me entiendes? Mira, Entonces no tiene como sentido en el fondo también. Yo no sé si me entiendes para dónde voy. mira, yo escuché a este varón en ¿Mm? unos últimos videos, ¿Mm? él más o menos se jactaba.
y no lo decía con vergüenza, sino que lo decía claro. casi con orgullo, ¿no? Que Mm, yo hago esto, hago lo otro, hago estos claro. pecados, yo soy cochino, inmundo, degenerado, Y, etcétera. y va subiendo de tono, ¿no? Va subiendo Pero como en mira, morbosidad. esto es, en el fondo lo hace para poder demarcarse de los religiosos. Nosotros hemos Claro, escuchado muchas predicas que ellos se jactan, ¿no? Yo soy bueno, yo soy aquí, acá, acá. Él hace todo lo contrario, pero el tema es que es de partida, el apóstol Pablo jamás nos llamó a predicar de esa manera, que tú te jactes por las cosas que tú has hecho, ¿no es cierto? ¿Por qué? no se Imaginemos una avergüenza. persona, imaginemos una persona que es muerto espiritual y que lo escucha a él, y que de alguna Claro, manera está como lidiando con, no sé, pues, con los deseos desordenados de carácter sexual, y lo escucha a él como que en el fondo lo dice que yo estoy luchando con estas cosas y este hombre dice que está bien que yo lo haga. claro, O, por ejemplo, un hermano débil claro. en la fe se puede escandalizar, que también está pasando por estas luchas y quiere superar el pecado, y si lo escucha este Mm. varón, se va a escandalizar. Es como, Y es no le como un da hermano, ninguna receta. es como un hermano no sé, que tiene problemas de alcoholismo, por ejemplo. Ya nació de nuevo, Claro, tiene claro, como alguna inclinación al alcoholismo, tuvo, etcétera. Entonces, si este predicador dice, no, yo tomo y tomo, voy a bares, está acá, o sea, puede hacerlo hacer piedra de tropiezo. Y el apóstol Pablo es claro en Romanos 12 con respecto a cómo comportarse con los hermanos débiles en la mm, fe. O sea, hay que tener sabiduría para predicar el claro, evangelio, porque lo que estás haciendo, al fondo, es tú mismo te pones en un pedestal. Y el evangelio no se trata de ti, se claro, trata claro. de lo que hizo Me él, de su faltó obra. después del minuto 34 de ese video decir que yo hacía sustancia ilícita, digamos. O sea, hago sustancia ilícita y no me pasa nada, digamos. O sea, Porque van a decir, no, yo, no, no, no. imagínate, A lo que yo quiero ir a lo que yo quiero ir en el fondo es que no alimenta, no ayudan, no te ayudan. Después de ver 2 horas imagínate, de video, no hay ninguna. yo envío video, esta prédica de este hermano, vamos a decir hermano, porque yo, mi ¿Ya? hermano, se lo envío a una persona en conversa, y ¿qué testimonio le vas a dar? Se lo escucha a esta persona. Este tipo es así acá y me está predicando. No, yo prefiero quedarme como estoy nomás. No Claro. quiero ser como lo que hacer. Bueno, en fin, pero Yo eso como sí. te digo, yo creo que hay insondables perlas y gemas Mm, en la palabra de Dios y por eso no la analiza, la disecciona y muchas veces no va a encontrar todo lo que hay, pero acá está la joya de cómo vencer al pecado, digamos. Y yo también uno trata de experimentarlo en la vida. A ver, ¿por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? mm, Porque a veces cuando uno siente que está vivo, porque lo que te dice el mundo es, siéntete vivo, claro, ¿me entiendes? Y ahí empieza a moverse, me estoy adelantando a Romanos 7, ahí se empiezan a mover las pasiones, como decía, los movimientos pecaminosos, digamos, ¿ya? sí. Entonces, por eso insistir tanto en estás muerto, estás muerto, estás muerto, ¿ya? Mira, ¿Por qué? Porque que- uno está muerto y vivo en Cristo, pero está en el mismo capítulo. mira, mira, yo quiero, el apóstol Pablo decía en Corintio, y esto no es licencia para pecar, pero le decía que todo Mm, me es lícito, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Después le dice a los Gálatas capítulo 6 versículo 7, dice, no engañéis, ¿Ya? Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre Sí, sembrare, amén. eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Amén. espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y dice, nomás no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no nos desmayamos. El apóstol Pablo siempre nos cita a hacer el bien. Ya, y si Amén. estamos sintiendo la carne, como lo dice este varón, que tú puedes hacer esto, lo otro, en el fondo estamos cegando corrupción, porque eso en el fondo no tiene ninguna, no te va a generar ningún galardón, no vas a la Mm, gente no va a ser salvo, porque va a estar dando un mal testimonio en el fondo. claro, claro, O sea, Dios te mira Dios mira todos los secretos, tanto lo que tú totalmente. haces como lo que tú piensas. Dios no puede ser Claro, burlado. claro. Entonces, lo que está acá haciendo después el apóstol Pablo a los Gálatas es que también se conecta con lo que estamos viendo,
es que sembrar para el espíritu, que no nos gane, que no podemos perseverar en el pecado. O sea, Claro, perseveremos en las obras del espíritu, para claro. que sembremos Amén. pero cosas eternas en el fondo. Va a haber como decía, va a haber un tribunal, va a ser evaluar nuestras obras, vamos a tener galardones. ¿Ah? Esto también Claro, se refiere también a la ley de la cosecha, perdón, de la siembra y la cosecha. Que claro, pues podemos sembrar acá en vida y cosechar después en el tribunal de Cristo, en la eternidad. claro. Te dejo Amén, la palabra, hermano. Cristian. Y mira, en el fondo, volviendo al tema de Gálatas, de Romanos 6, que Ujú. todo está conectado, todo es lo mismo en el fondo, Sí. que para cosechar en el fondo cosas eternas tiene que cumplirse esto. Esto es como una condición sine qua non. En el fondo, yo lo veo, lo sé y sé que es así. Y precisamente el verbo saber, conocer, siempre lo menciona en esta epístola Pablo. Uno tiene que conocer esto, no simplemente tenerlo como un dato, digamos, como un dato, me lo dijo mi pastor o el hombre de Dios, por ahí me lo dijeron en un video en YouTube, no, sino que tiene que ser un conocimiento. Mm. Entonces es sabiendo o conociendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya eso es parte del Evangelio, ya no muere y la muerte no, no, me adelanté. Sí. Hicimos, versículo 8 dice, mira, acá quiero decir una cosa en Mm. relación a la conjugación de los verbos en las versiones en español, incluso la Valera Gómez 23, porque dice, y si morimos con Cristo, y acá dice en la versión, en la King James, la Biblia King James dice, y si ahora estamos o somos muertos con Cristo, somos ahora, no si morimos con Cristo, sino que somos muertos con Cristo, ahora, Sí. ¿ya? Creemos que nosotros también viviremos con Él. Casi como dos dimensiones, o sea, ahora estoy muerto, pero también estoy vivo. ¿Cómo puede ser eso en el fondo? Es que hay dos, es como que fueran dos estatus y dos personas, digamos, al mismo tiempo. O sea, Es que de hecho, si ahora existe una estamos muertos, ¿Mm? ¿Mm? Es que hay una Dale, dualidad, pues, hay un hombre nuevo que se sujeta a la ley de Dios y está el viejo hombre. Y ese viejo hombre es el que está totalmente, finalmente claro. crucificado, muerto. Y es el que está crucificado muerto. Eso es el fondo del asunto. Si eso es lo que hay, y eso es como, no solamente hay que recordarlo como un dato, sino que hay que saberlo, hay que vivirlo. ¿Sí? Y por eso, como están los verbos acá. Es como Entonces, decir, el voy versículo a poner, 9 voy a leerlo también. ¿Sí? Dale nomás, ¿Mm? Es dale, como voy a hacer una alegoría. Es dale. como que el viejo hombre ¿Mm? es Ismael y el nuevo hombre Isaac, Claro, el hijo de la totalmente, libre, el claro, hijo de la esclava. ¿Ya? claro. Nosotros estamos sujetos a la Y gracia de Dios. totalmente. Y Sí. claro, tienes mucho, yo creo que lo que ve el mundo, ¿Mm? a ver, estoy tratando de elaborar la idea, lo que ve que es el cristiano como un esclavo, en el fondo, y no le molesta tanto eso. Mm. No sé si puedo elaborar en eso, es que como que en el fondo lo que realmente molesta Mm. es este olor a muerte que es la libertad en el fondo. Claro. Muerto el pecado, Dios. Y ahí hay una libertad. Pero al mundo no le molesta tanto la religión, no le molesta que alguien te diga, yo estoy guardando el sábado, el domingo, me levanto para hacer esto, la fiesta, y tengo esto. El mundo te va a decir, oye, felicitaciones, mira, estás perseverando, estás tratando de ganártelo. ¿Me Sí. entiendes? No le Bueno, molesta, no le de hecho, molesta eso. yo en un tiempo pasado, no muy, solía escuchar ¿Ya? siempre a expositores, tal vez ateos, del ¿Ya? área económica y filosófica. ¿Ya? Y ellos decían que la religión es muy buena para la sociedad porque regula en cierta manera la conducta, la moral, ¿ya? Claro, Y que claro, indudablemente la religión puede tener efectos terrenales que son bastante positivos, o sea, en la familia, el trabajar
con honradez, el respeto a los claro, padres, que son una importantísimos, cosa porque la moral, palabra también lo dice, pero eso es algo terrenal que no va a tener ninguna persecución en tu salvación. Esto es espiritual. Y, claro. por ejemplo, Claro. yo te he comentado en secreto de que siempre ¿Mm? nosotros, por ejemplo, cito a este hombre que se apoda Dick Leff, ya que es un ¿Sí? hombre con bastante oratoria y muy intelectual, que es una persona que abraza el catolicismo romano. Es un católico Sin pre-concilio vaticano. Claro, pero él concibe la religión no como espiritual, sino como algo moral, histórico y filosófico, algo humano, carnal. Claro. Los religiosos carecen totalmente de los temas espirituales y quieren estar sujetos a la ley. Para ellos religión es algo terrenal. Y sabes que he visto algunos videos de él y sabes que él siempre ataca las epístolas de Pablo. No le gusta Pablo, o sea, Bien, el Señor Jesucristo, todo, todo. Y sabes el problema que estoy buscando la epístola respecto al tema de la religión. ujú, Voy a, voy a salir de la epístola de Romanos, pero voy a una muy cercana que es la de Corintios. Dice, mira, dice porque para Dios somos de Cristo grata fragancia en los que son salvos, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. para- O sea, para los que se pierden, lo que te estamos diciendo ahora, que estamos muertos, significa olor a muerte para mm, muerte, digamos. Y a aquellos, fragancia de vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mira, yo creo que no está. A ver, deja ver si lo puedo leer como traducir literal como ujú. está en la King James. Dice, porque somos para Dios olor grato, olor dulce de Cristo, ¿ya? En aquellos que Pues, son salvos ujú, y en aquellos que perecen ujú, y en aquellos que perecen, ¿ya? Para algunos somos el olor o sabor de muerte para muerte. O sea, una persona que no es salva te dice, si tú me dices que estás muerto y que estás muerto al pecado, y eso ujú. realmente, uff, huele mal, como que no gusta. Pero esa es la, pero para el otro somos sabor de vida para vida, ¿ya? Y ahí Pablo dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? Realmente como que entender eso es como ya explicarlo, hay que ser suficiente. Eso es lo que quiero explicar un poco del tema de la muerte de Romanos 6, ya del salvado. Y básicamente a Claro. los que se pierden, a la gente que en la religión, te dice, yo entiendo eso que dices tú, Juan Pablo, que la religión es muy buena porque ayuda a la gente que se comporte moralmente, pero cuando ya le Mm, hablas de esto, de morir, es que no solamente es portarse bien, sino que mm. la forma de vencer de raíz este asunto es la muerte. No hay otra forma. La cruz, Y, digamos. oye, y siempre en el Antiguo Testamento, el Señor siempre hacía esta alegoría entre esta dualidad, ¿no es cierto?, entre la vida y la muerte en personajes. Lo dije en primera instancia, lo dije con Ismael y Isaac, y también lo ¿Mm? dice con Jacob y Esaú. ¿Ya? Esaú fue uno de los hijos de Jacob que despreció su Totalmente. primogenitura. O sea, él era un hombre carnal. Todo era aquí, el ahora. Jacob obedecía De a las aquí a la promesas hora. del Señor. Entonces, Claro, claro, son personas que esto es literal, existieron, pero también hay un trasfondo espiritual también, de que uno representa la gracia de Dios y otro representa la esclavitud, la ley. Por eso también después claro, Esaú siendo desobediente, porque Esaú no se sujetaba a la ley de Dios, como lo hace la carne, se fue claro. a, se metió con las hijas, tuvo esposas de las hijas de Canaán, y después fue Desobedeció. hasta Ismael, y se fue Mm, tuvo hijas con descendientes de Ismael, que eran de Cam. Entonces ya no claro, podía ser desobediente, tal como la carne es mm, obediente a la ley de Dios. claro, ¿Mm? claro. Y Entonces, mira, y una cosa que es aún en el fondo, ¿cómo conectarlo un poco a quien no creyó el Evangelio? Porque
claro, está en contexto del Antiguo Testamento, pero acá siempre estamos tratando de hacer el paralelismo con creer el Evangelio y no creerlo, digamos. Los Esaú en el fondo son las personas que no creen, que desobedecen, Carnales. y es lo que estamos viendo, que mucha gente de iglesia están Ujú. preocupados del aquí y del ahora. Ayer, por ejemplo, fue Claro. una congregación que yo te mostré de una cosa política, que fueron muchos evangélicos Ah, a claro. congraciarse con los políticos, y eso Ujú. es una evidencia de que son Esaú, digamos, que están, no te voy a decir Eso. que no son salvos, que nunca conocieron el Evangelio, pero eh, es- se van para el otro lado, digamos, porque hay un hombre que está muerto y otro hombre, y tiene que estar crucificado, y hay otro hombre que está Ujú. vivo, que es el Señor, digamos. Sí. Entonces, si estás preocupado del aquí y el ahora, eh, realmente eh, para mí es una evidencia de que esto no lo conoce, digamos. ¿Me entiendes? Y cuando, Por eso Pablo dice tanto, enfatiza este verbo, es conocer, conocimiento, ¿ya? Es como sabiendo que Cristo, estando resucitado de los muertos, ya no muere, ¿ya? mm, Y la muerte ya no tiene dominio sobre él, ¿ya? Entonces, fíjate que hay una cosa que incluso acá tú puedes decir, este es un versículo que dice que la salvación no se pierde, porque estamos en no, Cristo, Cristo está resucitado entre los muertos, ya no muere, y por lo tanto la resurrección es una certeza para el que está en Cristo, sí. digamos. Entonces, es un No, además, versículo que... además, si nosotros, el Señor siempre toma cosas cotidianas para aplicar los temas espirituales, sí, por ejemplo, el Claro. tema de la circuncisión del alma. O sea, cuando el judío se circuncidaba al octavo día, Mm, eh, sabemos que hay una separación entre el prepucio y el mm, glande, ¿no es sí, cierto? Y nunca más se regenera esos nervios conectores. Quedan separados de por ya, vida. wow, No hay que volver a hacer la cirugía. No, no, no. Es así siempre. Queda siempre ya, separado. wow, Entonces, claramente, aquí ya uno es salvo para toda la eternidad. claro, claro, claro. Y es que mira, y mira, es que eso es que me gustaría que la gente volviera a eso, porque de repente te dicen, no, la salvación no se pierde. Bueno, ¿dónde, en capítulo y verso, dónde dice que la salvación no se pierde? No es que esté tratando de demostrar que se puede perder, digamos. Pero fíjate Ya. acá, en versículo 10 te está diciendo, dice, porque cuanto murió, al pecado murió una vez, pero Ujú. cuanto vive, vive para Dios. Y ya en el versículo 9 te dice que no muere más. Claro. Entonces, ya ahí te está diciendo que el que está dentro no puede salir, digamos. Entonces, pero eh, ya, entonces no sé si podemos ver alguna cosa más, alguna perlita en el 9-10, sabiendo que A ver, Cristo, siempre cuando el Señor habla en gerundio es algo que es súper importante, que no los puedes pasar por alto y tienes que, pero guardarlo bien en tu corazón. Cuando habla en gerundios es importantísimo. claro, No lo saques, no, pero claro, esencial, que habla ahí claro, de haber resucitado entre los muertos, ¿no es cierto? Y que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, porque lo que está pasando en el fondo es que claro, ahora la gracia de Dios eh, está, o que la ley está sujeta a la gracia, o sea, porque es así. O sea, la ley ya no tiene poder sobre nosotros. claro. Es por el hecho como lógico de que uno está en Cristo. Entonces, aquí Claro. siempre pasa como, es como, ¿cómo decirlo en el fondo? Eh, Quizás como un tip para estudiar. En el fondo, uno entra en el bautismo de la muerte y entra en Ujú. Cristo, y siempre, fíjate que siempre está hablando de Cristo acá. Es que uno está Claro. como pegado a Él en el fondo. Esa es la forma. Entonces, lo que le pasa acá Ujú. es lo mismo que te va a pasar a ti. Porque mira, en el Así. versículo 3 dice en el fondo lo siguiente, dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, Ujú.
para que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, prácticamente resucitar de los muertos, la resurrección es sinónimo con novedad de vida. Entonces, claro, ¿cómo decirlo en el fondo? Es como en Cristo todas las cosas son nuevas, digamos, en el fondo. Eso es lo que está diciendo y te está diciendo que es imposible salir de él cuando se está en él. Eso es lo que en el fondo estoy tratando de explicar y está acá, ¿ya? claro. Pero volviendo al tema del pecado, es porque en cuanto murió al pecado una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive, ¿ya? Entonces, de igual manera, así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, en Cristo. Cuando uno está vivo, en Cristo, y uno está muerto al pecado, digamos, el cuerpo de pecado. Entonces, casi como que sin Él, ¿te acuerdas cuando le decía, sin mí no son nada? Como una cosa así. Si En el nada, nada fondo, puedes hacer. esa es la. Nada No, puede hacer sin mí, claro, de hecho eso. el Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, habla de los pámpanos y de la vid, Claro, ¿ya? claro, claro, Que el que claro, permanece en mí, bueno, pero bueno, el contexto es a un Antiguo Testamento, pero está dando una sí, característica del fondo de lo que pasa con un cristiano salvado, porque también ese texto ha sido usado por las personas que dicen que la salvación se puede perder y lo ocupan de mala manera, que está hablando de una vid, ¿ya? Y que claro, nosotros somos los pámpanos. claro, En el fondo nosotros ya estamos en la vid, estamos en claro, la vid. No es que claro. nosotros podemos ser de la vid y nosotros y podemos ser Sí, cortados y ese echados al versículo tiene, de verdad, ese capítulo tiene un estudio, es bien largo, por eso Mira, no me gusta. dice, voy a leer Ya, someramente, pero es, yo soy la vid, dice en Juan 15, 15:5, vosotros los pámpanos, el que está en mí, en Cristo, y yo en él, sí, dentro, ¿no es cierto? La simiente, este sí, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y si alguno no permaneciera en mí, es claro. echado fuera del pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Pero ahí dice que Entonces, la puede perder, entonces está hablando de otra claro, cosa. es que están dividiendo mal la palabra porque ahora Mm, nosotros como iglesia, nosotros permanecemos en Cristo. Si tenemos la simiente claro, de Cristo, mm, claro, tenemos el Espíritu Santo, permanecemos claro, en Él. Por eso el apóstol Pablo en los Efesios les exhortaba que no apaguéis el Espíritu. No es que salga, claro, no lo apaguéis, no lo apaguéis, claro, pero no, claro. permanecemos igual. Mm, claro. Mira, y por ¿Mm? ejemplo, es que estoy tratando de conectar en el fondo. ¿Mm? eh, Acá nuevamente Pablo les dice, esta gente que dice, no, si tú puedes pecar y pecar y pecar y no tienen ninguna repercusión. Y Pablo acá les dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿ya? Eh, eh, a ver cómo dice, para que obedezcáis a sus concupiscencias, ¿ya? A las lujurias, a los deseos, No sé, ¿ya? claro. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Fíjate que Mm. aquí hay, en el fondo te dice eso, ya te lo dice acá, hay un cuerpo mortal, ¿ya? Entonces, están vivos técnicamente, o sea, eh, físicamente tienen un cuerpo mortal, está la posibilidad de que el pecado reine en sus cuerpos mortales, digamos, pero de todas formas son vivos entre los muertos, ¿ya? Porque dice, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, básicamente, si reina el pecado en los cuerpos mortales, Ujú. aunque eres vivo de entre los muertos, no te estás presentando a Dios como vivo de entre los muertos. Eso es lo que está diciendo en ese versículo. En el fondo te está diciendo lo mismo que te dice estos predicadores,
que puedes pecar, pecar, pecar y presentar tus miembros como instrumentos de injusticia y que reine la concupiscencia y estás vivo de entre los muertos, pero no te estás presentando a Dios como vivo de entre los muertos. Como otra forma de decirlo. O Y sea, que en el no se fondo, puede cumplir. no estás siendo obediente, ¿no? O sea, no estás siendo como, no estás, no estás demostrando a lo que Dios mismo te predestinó antes de la fundación del mundo a ser hecho conforme a la imagen de Cristo, en su Claro. carácter, en todo. Porque también nosotros, lo que hizo el Señor Jesucristo los días de su carne, claro, Él vino como un cordero, como el ¿Mm? cordero de Dios, que vino a quitar, que Sí. vino a quitar el pecado del mundo, como le decía Juan el Bautista, pero que también nosotros, de alguna manera, siendo personas limitadas, ¿no es cierto?, siendo personas pecadoras, que aún ¿Mm? estamos hasta en la carne, como de imitar su carácter, ¿ya? Ya. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, inclusive en el Antiguo Testamento con José, José el hijo de Jacob y de Raquel. Sabemos que Claro. José también representa una semejanza a Cristo, Mm. ¿ah? Claro. Claro. Mira, En- hermano, ¿Mm? me gustaría por el bien del tiempo, ¿Sí? como que avanzar un poquito porque Adelante, sí, sí. en el fondo, en estos dos versículos, lo que, o sea, es totalmente prescriptivo, en el sentido de que te dice no reine, o sea, es una orden, no reine Sí. el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a las concupiscencias. Pero yo siempre que me he dado cuenta de algo, es que esto pareciera muy difícil, pero la misma palabra te da una forma de que no lo sea, de que sea una posibilidad, digamos, que no sea una cosa imposible, porque Ujú. no sé, no sé dónde crees que voy, pero fíjate que en el versículo 14 te dice la clave, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ya? Entonces, no estando bajo la ley, no viendo esto como una excusa para pecar, digamos, sino que, porque Pablo en los versículos anteriores te dice que no hay que hacerlo, ¿ya? Aunque no estás bajo la ley, y cumpliendo eso, en el Ujú. fondo, el pecado no se va a enseñorear de ti, digamos. O sea, ahí va a haber una victoria en el pecado cumpliendo, o sea, sabiendo, sabiendo, siempre lo dice Pablo, esto hay una victoria, y no es por fuerza de voluntad, sino que es sabiendo que uno está muerto, que uno está en Cristo Jesús, que uno está sepultado en su muerte, en su bautismo, y que va a ser resucitado con él, en el fondo creyendo el Evangelio, también está el Evangelio implícitamente en Romanos 6. Eh, Ahí está, digamos, como y es como que, ok, si está todo esto, yo sé que el pecado no se enseñoreará de mí, no debería por qué caer en esto. Obviamente se puede caer, Claro, y eso no significa que se pierde, lo dice aquí mismo, o sea, eh, enseñorearse en el pero es porque fondo, no. enseñorearse ¿Sí? en el fondo es que, a ver, nosotros somos conscientes que tenemos una naturaleza pecaminosa y que pecamos a veces, eh, Claro, pero este de enseñorearse es como que es tu amo, como que se toma posesión de ti. claro, toma posesión y uno sigue y sigue y sigue y sigue y siendo vivo de entre los muertos, siendo salvo, en el fondo te fuiste, Por digamos, por un ejemplo, tubo por ese lado, digamos, y por ejemplo, no pudiste salir de ahí, digamos. una persona, por ejemplo, que drogadicta, una persona que consume Mm, drogas pesadas, o sea, la claro, droga se enseñorea a esa persona, o una totalmente. persona avara que le gusta Sí, el dinero es su amo, o claro, sea, se señorea a esa persona. Entonces, la exhortación de Pablo, que es una ordenanza, en el fondo, oye, pero si ustedes ya están muertos a la ley, ¿cómo van a claro, permitir? O sea, vivan bajo la gracia, sean personas espirituales, siembren, no siembren para la carne, sino que siembren para el espíritu. claro, Y hace una claro, referencia a la ley, porque la ley en el fondo es muerte. ¿Cómo vas a
vas a dejar que el fondo, que algo que está muerto, un cuerpo de pecado Mira, está, ¿entiendes? efectivamente, hermano, y me gustaría eso complementarlo para ir leyendo el mismo versículo. Mira, Vale, eso es lo adelante. que tú me estás diciendo, está en el 16. Mira, fíjate, ¿qué pues? ¿Mm? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hay gente que te dice, pequen, pequen, y yo mismo, yo voy a burdeles, yo veo pornografía, yo hago esto, esto. ¿Y qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y mira, fíjate lo que le dice Pablo, esta cosa de seguir por el pecado como siendo esclavos, y se lo está diciendo a gente que son conversos, digamos, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, esclavos sois de aquel a quien obedecéis. Por eso estas personas de repente te dicen, yo tengo, no puedo dejar de desear mujeres, digamos, no puedo desear esto, ¿me entiendes? Por lo mismo, porque Mm. como se someten al pecado, le obedecen al pecado como está escrito, digamos. Esa es como un causa y efecto. Ya sea, y el fin de eso es muerte. La paga del pecado es muerte, independiente que sea nacido de nuevo. O sea, en algún momento te puede llegar, digamos. Entonces, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia, ¿ya? O Como- sea, ahí está lo que me estás diciendo en el fondo. Que y la, tenemos un ejemplo claro de testimonio que le pasó a los Gálatas. Pues, en el fondo, claro, ellos empezaron a dar rienda suelta a su pecado, a su carne, claro, y el Señor finalmente tuvo que destruir ese cuerpo. O sea, totalmente. mandarlo a la sepultura para Claro, llevarle su alma al cielo, para finalmente, muerte. antes de tiempo. Claro, Entonces ya claro, eso porque es lo que pasa es una... que, esta persona dice, ¿sabes qué? A mí me enseñó el predicador, me predicó el evangelio, me dijo que después de ser salvo yo puedo pecar, pecar, pecar y todo lo que quiero, y total voy a ser salvo. Sí, vas a ser salvo, pero no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel que obedecéis y del pecado para eh, muerte. O sea, finalmente, claro, ahí va a decir el Señor, la persona no me es útil, está solamente diciéndole a la gente que es salvo por gracia y que puede hacer todo lo que se le plazca a su carne, digamos, y eso no me glorifica. como, Entonces, es como muere. decirte a ti, Cristian, es como decirte a Mm, ti, no, como tú eres hijo de tu padre, entonces tú tienes licencia para robarle, para pegarle, para escupirle en la claro, cara. Lo mismo, pues, ya eres hijo de tu padre no claro, puedes desligarte de él. claro, Pero claro, bueno, esa es la similitud. O claro, sea, ¿cómo me parece irresponsable por parte de este varón jactarse de eso? Es como si te dijera claro, lo mismo, ¿no? Tu padre, pégale, escúpelo, si vas a ser mm, siempre hijo de... claro, claro. Claro. Mira, y fíjate el versículo 17 dice, mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, o sea, antes, o sea, Ujú. ya no son esclavos del pecado, entonces, ¿por qué van a volver a la esclavitud? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Por eso también muchos de estos ministerios dicen, el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Pero, ¿y qué pasa con que con el corazón se cree con justicia y con la boca se confiesa para salvación? Acá, de nuevo, Pablo está diciendo que esto se cree con el corazón, digamos. ¿Ya? Habéis no solamente se cree con el corazón, sino que se obedece de corazón aquella Y, forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. y cuando Acá, se pasa, en realidad acá dice que os fue entregado, que os fue entregado. No que fuiste entregado a esta doctrina, sino que se te entregó y esta para hacer doctrina, que esta que para hacer una estamos aclaración, comentando. para hacer una aclaración cuando el ¿Mm? apóstol Pablo dice en pasado, ustedes fueron, ahí fueron hechos libres del pecado, tiempo pasado. ¿Mm? Estamos hablando en ¿Sí? primera instancia de ya que ya el pecado, en el fondo, cuando la persona pasa de muerte a vida, ya los pecados ya no nos condenan valga la Claro, redundancia, para condenación eterna, ¿ya? Porque en el fondo estamos como estamos, ya no estamos sujetos
a la ley, Mm, porque en el fondo ya nuestra alma está totalmente redimida y Dios dijo, ya, tus pecados los voy a tomar, los voy a lanzar al fondo del mar, no me voy a acordar nada de tus pecados, claro, claro, judicialmente. Claro, la gente que no es salva está esclava, está en sus claro, delitos y pecados. claro. Y en la Pasar de muerte a incircuncisión, vida es estar muerto al ese, pecado, en el fondo. claro, pero el fondo, la ordenanza es que por parte del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Bueno, de Dios, ¿no es cierto? Que lo hace a través del apóstol Pablo, es que, oye, no sirvamos al pecado, Claro, o sea, o sea, mantén crucificado siempre, sí, o sea, mantén sometido a este cuerpo, al cuerpo de pecado, y claro. que tu espíritu, que Cuerpo este al nuevo pecado hombre es como es como un símil, podría ser como un tumor canceroso. Entonces, la persona le dice, ¿sabes qué? Te lo voy a extirpar y tú tienes que saber que ese tumor ya está afuera. Pero si tú le das, claro, pero si tú le das alimento, en el fondo ¿mm? el tumor revive de alguna Ale- forma y, mire, y, y, y te vuelve alegóricamente, esclavo de nuevo. mira, alegóricamente, vamos a retroceder a Génesis cuando la ordenanza Mm, de Dios a Abraham era que, bueno, que echara a Ismael, porque iba a ser un claro, estorbo para Isaac. Entonces, en el fondo, lo que claro, estamos aquí pasa lo mismo, o sea, somos como Abraham y tenemos que echar a Ismael, mandarlo al desierto, Ismael fuera, claro, que no claro, convivía con nosotros. Es claro, prácticamente lo mismo, ¿ya? Y por eso a veces Abraham es como que se entristecía porque era su hijo, Ismael, pero ¿cómo lo voy a echar? Bueno, a veces nosotros tenemos que tomar esas decisiones y echar a Ismael bien lejos. totalmente, totalmente. Sí. Y fíjate, es que me gusta, en el fondo, si algo puedo decir, hay que analizar que cada versículo Mm, es como está enlazado con el anterior en mm, forma de causa y efecto. Como que, entonces, a ver, obedecer de corazón a aquella doctrina que os fue entregados, y después dice, eh, este y no está en el 18 en la King James, dice, siendo hechos libres del ujú, pecado, eh, ustedes se convirtieron en mm, siervos de la justicia. ¿Ya? Entonces, lo que dice básicamente que para servir a la justicia hay que estar libertado del pecado, básicamente. Entonces, ahí hay un tema ahí con los ministerios de repente. Si alguien te dice yo soy un esclavo del pecado, no, ujú. y no es que cometa de repente una cosa, sino que lo hago con, ¿cómo se llama? Con ganas, digamos, o sea, como que, Quiere hacerlo, cómo te gusta. no, no, Claro, no, es que no solamente eso, es como con injundia, digamos, como decirlo así, yo lo hago y me deleito en el pecado y no puedo dejar de pecar, entonces te está diciendo básicamente que no ha sido libertado del pecado. No te estoy claro. diciendo nuevamente que no es salvo, porque acá te ¿Mm? dice que básicamente puedes ser vivo entre los muertos, pero no presentarte como tal, Ya, digamos. ahí estamos hablando ya de una mente totalmente cauterizada ya. Si en el fondo lo No, que no pasa sé es que si, no sé si, no sé si, no me iría por el tema de la mente, yo me iría más que nada por cómo funciona esta ley que está describiendo acá. Es como yo trato de no interpretar más de lo que dice el texto, a menos que haya una referencia cruzada, digamos. Pero lo que te está diciendo acá es que cuando uno entrega el cuerpo para servir a las concupiscencias, se vuelve esclavo. Es como decir, ¿sabes qué? Tumor, cuerpo pecado, me voy a rendir a ti, ya soy salvo, digamos, eh, estoy vivo entre los muertos, pero no puedo, ya me rendí, me entrego mm, y me doy a esto, entonces por lo tanto pasa lo del 18, pero acá mismo te dice la forma de no caer en eso, ¿me entiendes? Que uno está libre de pecado, está muerto al pecado, el cuerpo mm, pecado está muerto, y el pecado no reinará más en tu cuerpo porque estás bajo la gracia, no estás bajo la ley, sino que bajo la gracia, mm, y eso un poco adelanta lo que habla Pablo en Romanos capítulo 7, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando
la ley del pecado y de la muerte reviven y ahí la gente entra a estar bajo la ley y no bajo la gracia. Por eso digo que es muy prescriptivo esto, digamos, más allá de decir que la persona cauterizó la mente o cualquier cosa que no está acá, digamos, eh, es como causa y efecto. Entonces, por eso te digo que a mí cuando alguien me dice, y en vivo, que te dice que no puede, básicamente, que no está libre de pecado, o que el pecado reina en su cuerpo, digamos, no puede ser siervo de la justicia, digamos. Sí, aquí No, está. no puede ser. Son como las consecuencias lógicas, digamos, del asunto. Entonces, aquí está, mira, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Entonces, como que no puede estar eso y ser lo otro, digamos. ¿Ya? Entonces, si quieres, leamos, quedan, a ver, espérate, quedan 4 versículos. Ya, a ver, para ver si vamos a cerrar el capítulo, porque realmente Sí, no, sí, es sí, largo. cerrémoslo. Si quieres, yo lo leo. Del ¿Ya? 18, ya. 19. O 19. 19. Dice, y hablo humanamente a causa de la flaqueza de vuestra carne, como presentasteis vuestros miembros por siervos de la inmundicia y la iniquidad para iniquidad. Así ahora presentéis vuestros miembros por siervos a la justicia para santidad. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, libres erais de la justicia. Qué interesante lo que dice acá. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Oye, qué interesante acá Amén. lo que dice, porque Gloria a Dios. hay dos estados, es ser siervo de la muerte o de la ley, o ser siervo de la justicia. Y todas las personas que no han sido salvas están totalmente ajenas a la justicia, como que no sirven Claro. por decirlo así, a la ley de la justicia de Dios. Están ajenos. Es increíble esto, yo no lo había meditado. No, y uno cuando lo lee, como que hay más capas, digamos, hay más implicancias Claro, una de la otra, y por eso digo que hay que estudiar esto y hay que conocerlo. Pero, por ejemplo, mira, versículo 19 dice, hablo humanamente, ¿ya? O sea, Pablo no te está diciendo que yo soy... eh, a ver, esa no me gusta realmente. Leámoslo como está en la King James. Dice, yo hablo según la manera de los hombres, por la debilidad de vuestra carne. O sea, yo reconozco que la carne es débil, digamos, ¿ya? claro, Porque como vosotros habéis rendido, habéis entregado vuestros miembros como siervos a la inmundicia, y de iniquidad en iniquidad, es como decir, yo me voy de burdel en burdel, digamos, claro, una cosa así. Ahora vosotros entreguen vuestros miembros como siervos a la justicia para santidad, ¿ya? O sea, es como que en el fondo, nuevamente, dos estados, ¿ya? Hay dos caminos que se pueden hacer, digamos, y Pablo reconoce que hay una debilidad inherente en la carne, digamos, ¿ya? claro. Eh, Fíjate lo que dice aquí, porque cuando erais siervos del pecado, ¿ya? O sea, antes erais siervos de pecado, ibais de iniquidad en iniquidad, siervos de la inmundicia, como dice en el 19, y lo que ocurría era que estaban libres de justicia, o sea, no era justo, digamos, no era, o sea, estabas en el pecado, no estabas libre de la justicia, digamos, de Dios. Y te plantea una cosa más práctica acá. ¿Cuál era el fruto de esas cosas de las que os avergonzáis? ¿Ya? Mira, increíble que no te puedo atender ahora. Sí. El fruto que tenía era para muerte, ¿ya? Y las cosas, también hay una cosa acá que la persona tiene que estar avergonzada de las cosas que hacía. No creo que las pueda presentar así No, como, oye, decía inclusive esto, siendo lo salvo, otro.
siendo salvo y tú cometes un pecado, te sientas avergonzado, estás como, claro, oh, te quieres esconder. Oye, qué interesante que la King James haga esta distinción de justicia, porque dice, en una dice justice, no sé aquí dice righteousness, claro, claro. Es que no está la y en otro palabra en solamente dice español, justice, dice claro, justicia, puede entonces ser tú puedes decir rectitud, justicia, ¿de qué justicia? ¿Como un acto claro. o Un acto de como justicia, algo claro, legal? claro. Sí, Mira, igual es bien, sí, sí, o sea, en el fondo, siervo de righteousness, righteousness es como siervo es algo que tiene que ver justicia, pero con la imputación, digamos, yo lo veo así, digamos, directamente, como que uno tiene una righteousness, pero es porque el Señor es righteous, es recto, o es justo, como dicen, en el fondo, y por eso es siervo de la justicia, porque es siervo de, porque claro, no sé si en mira, Romanos 1:6 dice ¿Mm? justice o righteousness, porque habla de la justicia de Dios, que el evangelio, que la justicia de Dios se revela, que el evangelio revela la justicia de Dios de fe a fe, pero no sé si dice justice o dice righteousness. Creo que dice justice, ¿Cuál versículo? el ¿Cuál 16 o versículo? 17. Qué interesante saber esta distinción. Ah, dice Ahí righteousness, está, mira, porque righteousness. ahí es que righteousness es lo de Dios. Por eso digo que tú eras, decía en Romanos 6, ustedes eran libres de righteousness, libres de la justicia que tiene que ver Mm. con Dios, digamos. Es algo Y imputado, justicia es la como un justicia de acto de Dios justicia, más bien es como, puede ser como imputada, terrenal. algo Claro, pero imputado, esto es lo que se claro. imputa, esto es lo que está imputado, digamos. Sí, 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 Claro. ya. Porque Uno, uno, Abraham, uno es justo, uno es righteous, porque Dios es righteous. claro, porque también te dice, En el fondo te es da eso. la distinción entre just y righteous. Just y righteous. Si tú ves, por Claro, ejemplo, claro. sí, sí, eso no es menor. Abraham Yo es creo que hay, justo, él es justo, pero la justicia es mm, buena forma de estudio, pero es complicado por el tema del lenguaje, digamos. No hay una palabra. claro, Algunos lo traducen como recto, righteous, recto, digamos. ¿Sí? claro. A ver, porque cuando erais siervos del pecado, Ujú. estabais libres de la justicia, ya, righteousness. ¿Y qué quiere decir eso? Que la persona que está en pecado es siervo del pecado, digamos, de una u otra forma, y no tiene justicia, no es justo, no es santo, no es salvo. A eso se refiere. Hay un estado. ¿Cuál es el fruto de esas cosas? Y acá te dice una cosa que también es prescriptiva, que te dice, porque el final de esas cosas es muerte, o la paga del pecado es muerte. Y eso va incluso para el salvado, digo. Ya también lo hemos dicho. ¿Ya? Pero fíjate lo que dice ahora Pablo, dice, ahora siendo libres del pecado y habiéndose vuelto siervos de Dios, tenéis fruto para santidad y el fin es la vida eterna. ¿Ya? Entonces el Ujú. fruto de santidad y la vida eterna, en el fondo. Y eso es como eso, por un lado está el pecado, la ley del pecado y la muerte, y la ley de la libertad en Cristo Jesús, que el fin es la vida eterna, digamos. ¿Ya? Entonces ahí cierra, bueno, en realidad como cierra el verso 23, dice, porque Mm. la paga del pecado es la muerte, es muerte, no es la muerte, es muerte como una cosa Claro, como es general, muerte. no hay un artículo indefinido, el internet empieza a fallar, empieza a sonar el teléfono, Mm. un Señor nuestro, ¿ya? Ahí está, ahí está el corolario de este asunto, pero el Romano 6 tiene, pero todo ahí para entender lo que pasa Y después con, continúa con con uno y 7, con y no otro. está aislado. Claro, Bueno, claro. Cristian, Y eso, bueno, como palabras finales, que tanto la voy a dar yo como tú también,
Qué interesante y profundo Romanos capítulo 6. Ya, nosotros de ninguna manera demos licencia para pecar y revivir totalmente, este viejo hombre. Hagamos este claro, ejercicio con Ismael, Isaac. O sea, Abraham mandó lejos al desierto a Ismael. Nosotros estamos comandados a hacer lo mismo, a mandar a claro, Ismael bien lejos, lo más lejos posible, para que no obedezcamos a las concupiscencias de esta carne, que finalmente su fin es claro, muerte. Esta carne se va a gusanar, no tiene herencia alguna con con el espíritu, tal como lo dijo Sara, o sea, Ismael no va a ser heredero con Isaac. Esto es lo mismo, es nosotros, y esto tenemos que ser conscientes que nosotros no tenemos licencia para pecar de alguna manera. Y esto no es que vamos a perder la no, salvación, ¿no? Pero, o no. sea, esto Aquí es lo dice, importante porque, de varias formas, claro, y apliquemos la ley de la siembra y la cosecha. O sea, sembremos, ¿no es cierto?, en el espíritu para que cosechemos en el espíritu también. Y eso claro, puede ser después de la muerte, puede ser con el tribunal de Cristo. Eso, totalmente. Cristian, te Fruto dejo la para palabra santidad. para que es. Así que mira, yo en realidad creo que he dicho harto, ¿Mm? esto es una joya, digamos, y lo ideal sería que la gente lo viviera, porque saber, Mm, digamos, es también, no es un conocimiento como de memoria, como algo así, sino que es como experimentarlo. Y de hecho eso siempre es la tónica de Pablo, es como estás muerto, sabemos de esto, sabemos lo otro, y esta es, como lo dijimos en el esquema inicial, mm, eh, la definición, digamos, del bautismo en Cristo Jesús, la definición doctrinal de la victoria sobre el pecado y que esto no es licencia para pecar tampoco, no, como culminación. Entonces, sí, muy valioso ahora. Y bueno, y también si el Señor siempre llama a examinarse a uno mismo si está en la fe, digamos. No hay una cosa de que si lo dudas, eh, mínimamente nunca fuiste salvo, también que se está difundiendo eso, sino que tal vez si no estás entendiendo quizás lo que está pasando, quizás no recibiste el Evangelio y todavía estás a tiempo, todavía hoy es el día de la salvación, digamos. Ya si te han dicho mm, que si esto parece como muy ajeno o chino, digamos, o te molesta en sobremanera, tal vez porque tu carne, tu cuerpo de pecado está vivo y necesitas, digamos, eh, mortificarlo, digamos, a través mm, del Evangelio, del bautismo en Jesucristo, todo lo que está acá en el mismo versículo. Entonces, bueno, eso en el fondo tal vez un intento de doctrina paulina, digamos, que tiene muchos opositores, ¿ya? muy Así cristiano, que muy eso cristiano. el intento, y vamos a seguir, yo creo, la otra semana, hablando de Romanos 7 si el Señor quiere, No, ¿ya? sí, sí, claro, por supuesto, sí, Que es la porque es una continuación, continuación, no podemos claro, dejarlo inconcluso. Sí, y Romanos 8 se y habla más que también, nada, mira, todos estos versículos se tienen habla más muchos que nada opositores, de la naturaleza pecaminosa, está totalmente. ahí, La ley del pecado, de la eh, muerte y la ley de la libertad en Cristo Jesús. del pecado, claro, Y es una continuación de esto. Así que sí, eso, Juan Pablo, fue muy bendecido el, ¿mm? el encuentro y lo vamos a publicar en tu canal, Espada y Fe, Ujú. y en el CFT, mío, que estaba haciendo con la hermana Blanca, pero que por razones sigo haciendo videos, digamos, Mm, más libre, digamos. No estamos haciendo el sí, CFT, digamos. Así perfecto, que eso, ahí, ya porque, muy buenas noches y para bendiciones en usted, Cristo y la Maranata. audiencia, Y para la audiencia bueno, también. Esperamos que sea muy, muy bendito este estudio, eh, ¿ya? ah, Así que bien, Cristian, eso. Muy buenas bye, noches y buenas noches.
Cristo viene. Ahí, Maranata. Maranata. Mm.